Bienvenidas y bienvenidos a Contraluz, el espacio donde las sombras no ocultan, sino que revelan. Desde la experiencia áptica de las personas con discapacidad visual, exploramos las historias que no se ven, las voces que no se oyen y las memorias que insisten en hablar. Te saluda Abel Valerio, director ejecutivo de Fundaprogresi. En este episodio especial de Archivo y Memoria Crítica conmemoramos los 30 años de un hito que marcó nuestra historia: la aprobación por unanimidad de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica. Para analizar esta trayectoria me acompaña Eric Chacón Valerio, quien es miembro de la Junta Directiva de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas y de Inclusi, organizaciones que colaboran para hacer posible este episodio. Eric es presidente de Fundaprogresi, administrador de empresas, especialista en derechos humanos y vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Específica para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de San Isidro de Heredia, Inclusi. Eric, bienvenido a este espacio de escucha crítica. Muchas gracias, Abel. Aquí estamos dispuestos a conversar un poquito y a recordar una época que me tocó vivir, que fue presencial, no me la contaron, me tocó vivirla. Antes de entrar en materia, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Asociación Toyopan de San Isidro de Heredia por facilitarnos este espacio físico tan confortable y tan bonito en el que estamos grabando hoy. Orígenes y resistencia histórica. Para comprender la magnitud de esta ley, debemos recurrir a la sensibilidad áptica como lectura crítica del mundo y desenterrar la memoria histórica. Eric, desde tu perspectiva en derechos humanos y conociendo el contexto de la época, ¿cuál era la realidad de las personas con discapacidad en Costa Rica antes de mayo de 1996? ¿Y de qué manera la sociedad invisibilizaba y marginaba a esta población? Bueno, era una situación, si la comparamos con hoy, muy diferente y por supuesto una sociedad que más que discriminar desconocía en sí a una población. Para hablar de las personas con discapacidad en Costa Rica, lógicamente pues habría que partir de la figura de don Fernando Centeno Well, que decimos que es el padre de la educación y la rehabilitación en Costa Rica, que allá por el año de 38-40. Antes de eso había poca información, pero concentrándonos en lo que nos trae hoy es la ley 7600, tenemos que hablar un poquito de ese contexto antes de 1996, donde se había declarado a nivel internacional la década de las personas con discapacidad, que fue de 1983 al 1992 y que permitió una dialéctica muy importante a nivel de todos los países y especialmente con participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones. En Costa Rica, la primera organización de personas con discapacidad se había fundado en 1954, que era la Asociación Helen Keller, y a partir de eso surgieron instituciones de gobierno para temas de discapacidad, como el Patronato de Ciegos, sea por 1957, y en 1973 el Consejo Nacional de Educación y Rehabilitación, como se llamaba en ese momento, lo que hoy es el CONAPDIS. Ya para la década de los 80, en el país habían muchas organizaciones de personas con discapacidad trabajando activamente. Algunas de ellas eran lo que llamamos PARA. Las PARA eran como las organizaciones que se crearon para atender a personas con discapacidad. Ejemplo, los famosos CAIPAT, como se les conoce hoy en día, los talleres protegidos, que atendían a una población que no tenía, por decirlo así, cabida en el sistema regular educativo, y entonces ahí había mucho joven
adolescente con discapacidad de diferentes discapacidades. A nivel de población ciega, habían ya varias organizaciones en los 80, que aún funcionaba la Helen Keller, que les dije fue la primera. Por ahí recuerdo a Tracin, que era una que se dedicaba a temas de trabajo, de buscar trabajo para personas con discapacidad visual. Anascor, que era de personas sordas, pero el trabajo que se daba era muy hacia las propias organizaciones, no era tanto en derechos humanos, sino más bien era un poco a paliar o buscar mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, apaleando un poco ese descuido que el mismo Estado y la misma sociedad costarricense tenía. Pues bueno, así llegamos a 1993. Digamos que sucede algo a nivel internacional que, digamos, empieza a cambiar las cosas, que fue que las Naciones Unidas aprueba las normas uniformes para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Se dice que la idea de esas normas era que fuera una convención internacional de derechos humanos, como luego se haría con la Convención sobre los Derechos Humanos en el 2006, pero que no tuvo la fuerza política para que los países lo reconocieran como una convención. Entonces quedó en unas normas técnicas que las Naciones Unidas aprobaron en diciembre de 1993, y que aquellos países que no solo la conocieron, sino donde existía, por decirlo así, un movimiento donde la población con discapacidad estaba un poco más espabilada, por usar un término muy nuestro, aprovecharon esas normas para tropicalizar esas normas a la realidad de cada país y promover diferentes leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica fueron de los primeros países que tomaron esas normas uniformes y dijeron: ok, aquí está la oportunidad para crear una ley nacional que viniera a cambiar eso. En ese momento, cuando nos referíamos a personas con discapacidad, el argot popular, y no solo el popular, el lenguaje en sí, académico. Hasta académico, era minusválido, inválido, mongolo, retrasado, discapacitado, se decía el ciego, el sordo, el pobrecito, el cieguito. Yo recuerdo caminando yo en San José, yo uno iba caminando y la gente pasaba a la par y decía: ay, pobrecito el cieguito. Mira, tan joven, bueno, pues cuando eso está joven, mira, tan joven y cieguito. Y la gente se lo decía o no lo oído, porque ellos, en su entender, pensaban que las personas con discapacidad visual tampoco escuchábamos o que no teníamos la capacidad de procesar la información. Entonces, esa era la realidad, ¿verdad? Y ya con el lenguaje nos podemos imaginar lo demás, ¿verdad? Más de una compañera sorda, ciega, ¿verdad? O incluso sorda, o con cualquier tipo de discapacidad. Ay, qué linda, lástima que sea cieguita, suspensivos, que sea ciega, que sea sorda. Sí. Y en ese momento recuerdo que uno de los signos de lo que era una barrera eran los trompos, aquellos que tenían los buses, que para subir había que pasar un trompo y empujar, lo que era fatal para las mujeres con embarazo, para las personas que iban adultos mayores, silla de ruedas, adultos mayores, con bordones, con bastones. Bueno, era una cosa terrible. Sí. Pero estos términos que te digo, por ejemplo, de minusválido, que fue un término que nació con la revolución industrial, que se refería al poco valor productivo de las personas con discapacidad, se fueron acuñando en el imaginario. Y llegamos a 1996 con todos esos términos que claro. Quiero, pobrecito, cieguito, retrasado, mongolo. Y lo que vino a cambiar eso fue precisamente que las normas uniformes que se habían aprobado en 1993 venían
con un lenguaje totalmente diferente, un lenguaje más humano, más inclusivo, un lenguaje más apegado a la realidad de lo que eran las personas con discapacidad. Y al adoptar esa ley, por supuesto, que desde la manera de hablar cambió. Y cambió no solo para las personas con discapacidad, pero bueno, eso más adelante lo vamos a conversar. Sí. Pero un poco esa era la realidad, ¿verdad? Ni pensar, ni hablar de derechos como los que de trabajo, de estudio, ¿verdad? O sea, todo era un tema muy voluntario, muy social, muy de buena fe, pero inimaginable lo que hoy podemos ver como cambios. Pero la Costa Rica de ese momento, sin rampas, sin accesibilidad en nada, pero en nada, en escuelas, colegios, lugares de empresa privada, o sea, el tema de discapacidad, educación, ¿verdad? O sea, es que no era un tema. Nosotros decíamos los invisibilizados, y es que sí, la población con discapacidad no existía para temas políticos, sociales y económicos. No existía la población con discapacidad en 1996. Podríamos incluso detenernos a hablar del aula diferenciada, ¿verdad? Que vino a ser el antecesor del aula integrada y otro montón de cosas. Pero bueno, eso es otra historia. La historia de la educación es otro tema mucho más amplio, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí estamos con un clima bastante lluvioso en San Francisco de San Isidro de Heredia, en la biblioteca de Toyopán. Junto al salón de la Asociación de Desarrollo de la SACA, y aquí me ven a mí con una tacita de un delicioso café. Don Eric no tiene, no porque no le hemos ofrecido, no quiso la tercera tacita. Pero muy bien atendidos con don Alfredo Montero, que nos está atendiendo muy bien. Muy bien, maravillosamente. Y bueno, aquí comentaba don Eric un poquito también sobre la historia de las organizaciones de personas con discapacidad, del movimiento asociativo. Eso creo que es tema para otro saco, y bueno, les adelanto que desde el podcast de la Sociedad Bíblica de Costa Rica, desde el podcast Perdí la Vista, no la visión, estamos trabajando para hablar de estos temas en próxima temporada, ¿verdad? Espérenlos, síganos por allá también. Organización que también trabaja en pro de los derechos de las personas con discapacidad visual, desde aliados estratégicos de la fundación, con un pilar muy fuerte, muy robusto a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Que bueno, también desde esa trinchera estamos trabajando hombro con hombro, codo con codo, en un formato distinto, ¿verdad? Un formato un poco más formal, que ¿verdad? Que es un formato a contraluz. Don Eric, ahora, la historia oficial muchas veces omite que todos estos avances no cayeron del cielo, ni fueron tampoco un simple regalo institucional, sino el fruto del activismo y de la comunidad en resistencia. ¿Cómo te parece que se articuló la sinergia política y social desde las propias personas con discapacidad en distintas trincheras para enfocar la aprobación unánime de la Ley 7600 el 29 de mayo de 1996, año en el que yo estaba, si no me equivoco, cursando primer grado de la escuela? ¿Está presumiendo o está contando? Está muy joven. Mire, es complicado realmente explicar que en ese momento la población con discapacidad no tenía ningún peso político. En 1996, hablar de que la ley fue aprobada por unanimidad, la gente podría decir, sí, es que fue una ley social para ayudar a la gente con discapacidad, los pobrecitos. Claro que fue una ley aprobada unánimemente. No. Si hay una ley que tocó intereses en este país, fue la ley 7600. Recuerden el peso que tenían los autobuseros en esa época. Que siguen teniendo. Y que siguen teniendo. Y decirle a los autobuseros que tenían 3, 4 años para que sus autobuses fueran accesibles, no. Decirle a los dueños de restaurantes
que tenían que hacer baños para gente con discapacidad, que tenían que hacer rampas, Dejar entrar al perro guía, ¿verdad? dejar entrar al perro guía, decirle a las municipalidades que tenían que tomar de su presupuesto para comenzar a hacer rampas, decirle a las empresas privadas, a los centros comerciales, ¿verdad? Que tenían que tener ascensores, porque no, si eran en ese tiempo eran pequeños, de 8 pisos, pero no había manera de subir al segundo piso en una silla de ruedas. Entonces, fue una ley. Insisto, don Eric, Fue una ley que decirle, chocó de frente. Claro. Insisto, decirle a maestros, asesores de educación, a directores de escuelas que el niño ciego ya no iba para el aula diferenciada, ¿verdad? Sí, no. Es que, o sea, recuerdo los mismos sindicatos en el momento, los sindicatos de maestros, las cámaras de transporte, o sea, los Oposición intereses. No, es que los intereses que se tocaron eran enormes. Y yo siento que en otro momento de la historia no se hubiese aprobado esa ley. Pero ¿qué estaba pasando políticamente en ese momento la historia para que esa ley se aprobara? Esa es la parte que yo, gracias a Dios, viví y de la cual puedo hablar con mucha propiedad porque estuve ahí. Y es que precisamente antes de los 90, como les dije anteriormente, políticamente las personas con discapacidad no estábamos en el panorama. Resulta que en 1993, para la campaña del 94, en el 92, perdón, un grupo de personas con discapacidad visual pensamos en que por qué no nos incluíamos en los partidos políticos para incidir, valga la redundancia, políticamente en nuestra calidad de vida. En ese momento teníamos una asociación que se llamaba INSOC, Inserción Social del Ciego, y nos fuimos, recuerdo ahí a doña Miriam Angulo, Andrés Carvajal, nos fuimos a hablar con los partidos políticos. Resulta que en uno de esos partidos políticos, en la Unidad, encontramos a una señora qué clase de señora, qué clase de primera dama tuvo este país, a doña Lorena Clara. Y doña Lorena nos dijo, no, o sea, no solo voy a tomarlos en cuenta, sino que a partir de este momento, para la campaña del 94, vamos a financiarlos para que ustedes sean los que hagan la política. Yo no voy a ir a hablar de discapacidad. Ustedes van a ir a visitar todos los cantones de este país, a los grupos del partido, a los dirigentes del partido, y van a ir a hablar de discapacidad. Y efectivamente, en 1993, agarramos un vehículo. Es más, la primera gira la hicimos con el carro personal de doña Lorena y fuimos a trabajar a Guanacaste. Y anduvimos todo el país. Pero como en ese momento solo había 2 partidos, Liberación no se quedó atrás. Y entonces también un grupo en Liberación dijo, pero si aquellos hablan de política, nosotros también. Y también se fueron a tocar las puertas del Partido Liberación. En ese momento el candidato era don José María. Y tuvieron tal vez no tanto apoyo como nosotros, pero resulta que ya se creó esa célula en Liberación. Entonces ya los 2 grandes partidos políticos ya no solo tenían un compromiso con el tema, o sea, no era solo decir que apoyaban a las personas con discapacidad, sino que ya tenían personas con discapacidad trabajando, haciendo propaganda política. Entonces ya en el 94 vemos cómo se va creando el clima propicio, porque digamos que políticamente amarramos a los 2 partidos. Estamos hablando que eran los 2 partidos históricos más fuertes a nivel nacional, que alternaban la presidencia de la República, claro. Tenían el 90 y pico % de los diputados de la Asamblea. En una Costa Rica en la que el color político se heredaba a nivel de familia, ¿verdad? De generación en generación.
Estamos hablando que se tuvo en ese momento y antes de la aprobación de la ley 7600, ¿verdad? Ya el interés de, en este caso, lo que era el mayoritario a nivel de la Asamblea, ¿verdad? Y tal vez, don Eric, una pequeña anotación ahora que decías de doña Lorena Clerc, para quien no lo sepa, y eso creo que es muy importante tenerlo, bueno, es algo que yo como productor sonoro, como artista visual, lo llevo mucho en el corazón, ¿verdad? Doña Lorena Clerc fue la precursora, la mamá de lo que en el momento fue el Museo de Formas, Espacios y Sonidos, que para poner un poquito en contexto, después del Museo del Papalote en México, fue en su momento el segundo museo que tenía contemplada la accesibilidad y el diseño universal para que todas las personas con o sin discapacidad pudiéramos disfrutar del arte en distinta medida. Todavía yo en mi infancia, en mi época, en mis últimos años de escuela, pude disfrutar un poquito de esta experiencia, ¿verdad? Lamentablemente una experiencia que fue maravillosa, con una política de diseño de inclusión espectacular, pero que pues requería y que aún requiere unos presupuestos extraordinarios y que tal vez el país no estuvo en esa condición de absorber, ¿verdad? Pero fue muy visionaria. Fue muy visionaria. Y muy inclusiva. Y muy inclusiva. Si alguien en su momento fue visionaria y estuvo hombro con hombro trabajando, y esto sin intención de tener ningún color político, ¿verdad? Claramente en la fundación no tenemos denominación ni política ni religiosa de ningún tipo, pero al César lo que es del César. Estamos hablando de la persona. De la persona. Que además fue fundadora de la, valga la redundancia, de la fundación Somos Parte del Mundo. Exacto. ¿Verdad? Que en este momento trabaja. Somos parte del cambio del mundo. Del mundo, sí. Del mundo. Y que coordina con el Ministerio de Educación y que hacen un trabajo enorme. Fundadora, creadora de la clínica oftalmológica en Costa Rica, ¿verdad? Que es especializada en temas de la vista, y podríamos durar quién sabe cuánto tiempo hablando de la obra de doña Lorena. De la obra de doña Lorena, pero bueno. Pero retomemos el tema. Les repito, ya en el 93 se habían aprobado las normas en las Naciones Unidas en diciembre del 93, pero nosotros estábamos en plena campaña política aquí, visitando el país, hablando de política, pegando banderas, y entonces esto de las normas todavía no, por nosotros pasó un poco tal vez inadvertido, porque estábamos hablando ya de lo que la población con discapacidad ocupaba. Quedó presidente don José María. Él llevaba una vicepresidenta que le gustó mucho el tema, que abrazó mucho el tema, que es doña, ahí se me escapa el nombre, que ahorita está para Naciones Unidas, doña Rebeca, perdón, Grisman. Uh-huh. Y ella quiso darle continuidad al proyecto. Se llevó a Álvaro Mendieta, un compañero ciego muy capaz, un caballero. Claro. Y lo llevó como asesor en temas de asuntos sociales y ese tema de discapacidad también. Y entonces también se hizo un trabajo de seguimiento a partir desde el 94. Perdona, don Álvaro Mendieta es ciego. Sí, es una persona con discapacidad visual y sí, politólogo. Ya lo ubico. Sí, y hizo un trabajo, es un caballero, una persona que estimo mucho. Y hizo un trabajo muy bueno. Dándole seguimiento a toda esta revolución que habíamos armado las personas con discapacidad. En 1996, por petición de doña Lorena, el Partido Unidad crea la Secretaría Nacional en Discapacidad, que me tocó ocuparla a mí por primera vez. Y entonces es cuando llega, se hace esta recolección de toda esta información de la convención, de las normas uniformes en esos 2 años, del 94 al 96. Un trabajo muy fuerte que se hizo y que, pues hay que decirlo así, fue coordinado mucho por el tema, por la oficina de don Álvaro, del gobierno, pero con una enorme participación de la sociedad civil de personas con discapacidad. O sea, fue muy fuerte la participación de las organizaciones y de los líderes con discapacidad.
esto provoca que se llegue a la Asamblea Legislativa con la propuesta de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad y que en mayo de 1996 se apruebe de manera unánime. Repito, no es cosa poca hablar de manera unánime cuando ya nos referimos a la cantidad de intereses que en ese momento se afectaron, ¿verdad? O sea, el cambio no fue para las personas con discapacidad, el cambio fue para la sociedad costarricense en general. Y perdón, don Eric, son intereses que, por lo menos a mi juicio, a mi criterio, a día de hoy se siguen viendo afectados en un montón de sectores, ¿verdad? Y 30 años después seguimos. En 1996 ¿verdad? Se aprueba la ley y se daba un transitorio para que en el 2000 más o menos, en 2001 por ahí, los buses tuvieran rampa y todo. Y se propone la primera reforma a la ley y ya comenzamos a meter mano. Y entonces le dieron otro ratico a los autobuses, como 10 años más, como 10 añitos les dieron para que hicieran esas reformas. Y 30 años después estamos estamos aquí esperando que todos los autobuses tengan rampa. Pero bueno, el hecho es que sí hubo mucho, o sea, hubo una oposición solapada porque, ¿verdad? Era muy feo que fuera una oposición directa, pero el hecho que la Asamblea lo aprobara de manera unánime habla muy bien del trabajo político que habíamos hecho las personas con discapacidad en ambos partidos. La verdad es que en otro momento en la historia de Costa Rica yo creo que no hubiese sido así de práctica la aprobación, y cuidado si no se hubiese aprobado, porque en muchos países de Latinoamérica y del mundo hoy en día no cuentan con un instrumento jurídico del peso de la ley 7600. Bueno, luego vino en el 2006 la convención, que también no todos los países la han adoptado, pero el punto de quiebre que es la ley 7600, que luego se convirtió en una marca, porque para mí es una marca la ley 7600, ¿verdad? ¿Quién no sabe qué es? ¿Qué sector de la sociedad costarricense no le ha tocado la ley 7600? Claro. Entonces se convirtió en una marca. Y qué decir, que tal vez ahorita, no sé si lo tenés ahí más adelante para que conversemos de qué pasó ya una vez que se aprobó la ley 7600. Claro, ¿verdad? que bueno, don Eric, es interesante eso que usted comenta, ¿verdad? De la adopción en muchos países y todo, porque, bueno, estamos hablando, ¿verdad? De que ahorita en la misma región, en Centroamérica, hay un país por ahí que está promoviendo una ley para evitar que las personas con discapacidad tengan relaciones sexuales para evitar su reproducción, ¿verdad? En pleno 2026 y ya a 20 años de la CDPD. Y estamos hablando de esto, ¿verdad? Como si la genética se la brincara a uno con este tipo de cuestiones. Pero bueno, don Eric, esto es materia hay que hablar de la visión religiosa y un poco filosófica, ideológica de todo lo que es la discapacidad, pero eso es de otro saco. Eso es de otro saco, ¿verdad? Igual que también es de otro saco, pues hablar un poco de qué es y qué no es la ley 7600, ¿verdad? Que muchas veces incluso se confunde o los mismos adultos mayores recurren a la ley 7600 cuando esta población tiene otras leyes que también lo respaldan, que también los protegen, pero que son totalmente distintas a la misma, ¿verdad? No tuvieron la publicidad, no se convirtieron en la marca que se convirtió en la ley 7600. Que la ley 7600 tiene, ¿verdad? Tal vez el número le ayudó en su momento, el símbolo de la rampa. Bueno, hay muchos factores ahí, pero creo que eso lo podemos ver después. Nos vamos para el bloque 2, don Eric. Vámonos. Institucionalidad, desafíos actuales y claridad crítica. La promulgación de la ley trajo consigo acciones inmediatas de incidencia política que buscaron transformar el entorno del país. Desde tu mirada enfocada en la gestión y la administración, ¿qué medidas institucionales marcaron la pauta y qué relevancia consideras que mantiene hoy la Directriz 27 del año 2021 como primera política nacional en discapacidad, Eric? Bueno,
Como hablamos, aquí no es un tema político, de hecho empezamos hablando de la fuerza que tomó esto, cómo empezó con la unidad con doña Lorena y don Miguel Ángel. Y de historia también. Y luego el impulso, cómo el gobierno de liberación del 96 al 2000 lo abrazó este tema y la llevó a hacer ley, ¿verdad? Y ahora volvemos otra vez a la unidad, porque don Miguel Ángel entonces en 1998 queda de presidente. Y entonces doña Lorena y don Miguel Ángel, que habían empezado a darle fuerza a este movimiento en el 92, retoman. Entonces retoman, igual nombran un asesor con discapacidad en casa presidencial. Doña Lorena agarra la ley 7600, que había sido aprobada 2 años, y dice: esta ley hay que darla a conocer. Y comenzó ella, doña Lorena, a visitar todos los colegios del país que podía, a entregar la ley. Y recuerdo acompañarla a varios colegios donde se reunían los chicos en el gimnasio, se hacía ahí un desfile, algo, y llegamos y entregábamos la ley. Lo entregábamos como si fuera un manifiesto, un pacto social, que de hecho lo es. Y entonces doña Lorena, que empezó una campaña que era así como de frontera a frontera, o corriendo, llevamos esa ley por todo el país. Don Miguel Ángel, que se había comprometido que ese símbolo que yo hablé al principio de las barreras universales, que era el trompo en los autobuses, los iba a quitar. Don Miguel Ángel le dijo a don Rodolfo Méndez Mata, que era el ministro del MOP: esto hay que hacerlo, y se quitaron los trompos. Y eso fue, bueno, fue el símbolo, como cuando se derribó el muro de Berlín, ¿verdad? O sea, fue un símbolo de cómo la sociedad costarricense rompió con cómo la gente pudo pasar. Sí, okay. Porque es que literalmente pasaban, ¿verdad? Había que empujar el trompo, ¿verdad? Era difícil. Claro. Y usted venía con las compras, había que subir la bolsa y el saco de compras, ya golpeaste el micrófono. Sí, los señores. No me golpea el micrófono. Se lo va a curar. Sí. Para lograr pasar una bolsa, un bebé, las mujeres embarazadas tenían que echar de espaldas. Adultos casi mayores que ya les costaba caminar, ¿verdad? Bueno, ese símbolo se derribó. Entonces vinieron las barras estas electrónicas, que tampoco eran así que bruto, que ágiles, pero bueno, por lo menos ya era otra cosa. Y entonces don Miguel Ángel, creo que en el 2001 por ahí, promulga la Directriz 27. Y la Directriz 27 es una orden expresa para todo el sector público de observancia a la ley 7600. O sea, si ya la ley 7600 era una ley, don Miguel Ángel, a través de la directriz, le dice a todos los jerarcas: esta ley hay que implementarla. Recuerdo que en ese momento igual me nombraron una comisión asesora de la presidencia en temas de discapacidad, que doña Lorena la presidía, porque es que doña Lorena nunca soltó esto. O sea, si es discapacidad, ella tenía que estar. Ella quería estar. Especialmente con las personas ciegas y con baja visión. Tuvo un acercamiento, a pesar de que fue general con la población, ¿verdad? Sí, pero sí, y lo interesante es que ella no estaba, o sea, ella no nos representaba, ella estaba con nosotros, o sea, ella se reunía con nosotros. Entonces, bueno, como les dije, doña Lorena es otro tema que habrá que hablar algún día. Pero don Miguel Ángel, que tenía un profundo compromiso, y con don Miguel Ángel hacíamos muchas giras y compartía montones. Hacíamos giras con él a diferentes partes del país, íbamos 10, 15 personas con discapacidad con él. Pero bueno, eso es otra historia, les repito. Pero entonces, esta Directriz 27, que por cierto sigue activa, no lo han derogado, habla de trabajo, habla de educación, o sea, hay muchas, pone las bases para hacer operativo la ley, ¿verdad? Porque una cosa es la ley y otra cosa es el reglamento, pero llevar eso al operativo siempre es lo difícil. Bueno, la Directriz 27 empieza como si fuera la primera política nacional en discapacidad, que después vinieron políticas. Ahorita hay una política nacional en discapacidad, que por cierto, una política que dura más de 15 años
también se vieron que las políticas eran cada 5 años, se renovaban. Pero bueno, el hecho es, eso es otra historia. Pero el hecho es que esa directriz 27 pone esas bases y entonces estos dos gobiernos, que les repito, 94-98 y 98-2002, fueron estratégicos para que la ley tuviera, diera ese salto, digamos, que diera ese cambio social en Costa Rica, al punto que les repito, o sea, es que hoy es inimaginable cuando hablamos de rampas, de baños que tienen que tener cosas que tienen que ser adaptados, cuando ya no solo se revisa un local para ver si tiene agua y luz, sino que también para ver si tiene rampas, si cabe una silla de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hoy los diseñadores, los arquitectos hablan, es que tiene que llevar esto. Bueno, y acuérdense de la ley 7600 y la ley 7600. Sí. Entonces, me parece que sí, que fue un cambio que hoy tal vez se nos olvida. Muchos no vivieron eso, entonces tal vez hoy creen que es un regalo, que fue una ley más que se aprobó, que no hubo sudor y sangre. La gente cree que no hubo sudor y sangre, entonces creen que fue una ley más que se aprobó, pero hablando de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y creen que no le dan el valor que tiene la ley 7600. Claro. Y los que estuvimos en ese tiempo, pues también a veces se nos olvida. Se nos va olvidando lo que costó y la lucha y como le repito, lo que se dio y sin duda yo lo catalogo como un logro de la población con discapacidad de los 90 y por supuesto con el abrazo que nos dieron esos dos gobiernos repito, del 94, 98, 98, 2002. Mira, don Eric, aquí se ha hablado de Liberación Nacional, se ha hablado de la Unidad Social Cristiana. Insisto, no porque desde la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas tengamos preferencia o color político, sino porque, pues... Es lo que había en ese tiempo. Es lo que había en ese tiempo. No había más. E hicieron historia, ¿verdad? Marcaron un hito para nosotras las personas con discapacidad en general. Si los partidos actuales hacen lo mismo, bueno, yo espero que las generaciones que estamos trabajando desde la Fundación dentro de 20 a 30 años lo hablen de la misma manera, ¿verdad? Y se mencione a quien se tenga que mencionar y es una realidad que es así, ¿verdad? El concepto de A Contraluz y lo que hacemos desde la Fundación realmente nunca ha tenido un color político, insisto, ni religioso, pero sí le damos honor a quien honor merece y yo creo que eso es... Y aprovechando que estamos en una asociación de rescate cultural, ¿verdad? Aquí en San Isidro de Heredia, claro. Con don Alfredo, que los pueblos que no rescatan, los grupos sociales, los pueblos que no saben de dónde vienen, no valoran lo que tienen, lo que han conseguido. Están condenados a repetir el pasado. Están condenados a repetir el pasado. O sea, el valor que tiene de que las generaciones actuales y futuras conozcan todos estos procesos sociales, todo esto que ha pasado, cómo hemos llegado a donde estamos, es un valor que no es solo cultural, o sea, que trasciende, como vos decís, que nos vacuna para no volver a pasar esas enfermedades. Claro, es interesante, Eric, porque ahorita estamos pensando en niños, niñas, jóvenes entre los 6, 8 y hasta los 17 años, ¿verdad? Y algunos más grandes que pues ya están trabajando con nosotros y que esperamos que sean los próximos líderes, ¿verdad? A nivel de incidencia política a favor de las personas con discapacidad. A mí la palabra activista no me suena, no me gusta. A mí me gusta más promotor, ¿verdad? Que eso es algo que vos mismo me inculcaste en muchos momentos. Promotor, agente de cambio, ¿verdad? Eric, en ese momento hablábamos, ¿verdad? De que estos gobiernos de turno divulgaban, en su momento también se hicieron campañas de radio, de televisión, se dio material impreso, se daba a conocer. Y ahorita estamos viendo, no sé, yo percibo que por lo menos a nivel del Estado
y obviamente han habido reformas, han habido recortes de presupuesto y han habido otras cosas que uno las trata de entender, pero yo noto que el 30 aniversario de la ley 7600, salvo por algunos funcionarios públicos comprometidos, personas con discapacidad, sociólogos, ¿verdad? Como el compañero Esteban Chaverri, que hizo un estudio muy interesante y por ahí hay unos resultados que les invitamos a buscar y conocerlos, y por algunas otras acciones más, siento que es algo que ha estado pasando muy por encima, muy desapercibido a nivel de gobierno, ¿verdad? Nosotros mismos como fundación nos dimos la tarea de realizar una campaña del 30 aniversario de la ley 7600 en nuestras redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook e Instagram y en X. La pueden seguir, ¿verdad? Muy humildemente, con los recursos que tenemos, hicimos 30 spots, uno por cada año, y tal vez para dar a conocer un poco, para que la gente también se pueda cuestionar, ¿verdad? ¿Qué se ha alcanzado y qué no se ha alcanzado? Cada quien desde su propia realidad, desde su propia vivencia. Pero sí siento yo que esto ha pasado un poquito pues por encima, y pues nada, quiero aprovechar este espacio pues para invitarlos a seguir la campaña y pues a que también se cuestionen un poquito qué es lo que ha estado sucediendo. A Contraluz nos ciega, revela, y analizar el presente nos exige una escucha crítica frente a las deudas actuales. Hoy existe insatisfacción porque la norma original ha sufrido modificaciones que parecen ignorar las luchas históricas y el documento universal que le dio origen. Ante esto, ¿cuáles identificas, Eric, como los principales desafíos para preservar su esencia, y por qué crees que este aniversario debe ser un espacio de resistencia y de visibilización? A mí en lo personal me duele el manuseo que ha tenido la ley 7600, manuseo que lamentablemente algunas propuestas han salido de la misma población con discapacidad por la falta de visión política y de historia, porque la ley 7600 no es la ley de las personas con discapacidad. A nosotros nos cubre toda la legislación nacional, toda. La ley 7600 lo que viene es decirle a la sociedad: mire, hay que trabajar sobre estas barreras para que las personas con discapacidad se puedan incluir mejor en la sociedad. Pero resulta que si hablamos de educación, hay que mejorar, vaya y busque el artículo de la ley 7600 que habla de educación y cámbielo. Y vaya y busque el que habla de transporte y cámbielo. No. Lo que había que hacer, si había que hacer un cambio, por ejemplo, en educación, es ir a buscar las leyes, las normas que hablan de educación y ahí cambiarlas. Si hay que cambiar algo sobre tránsito, no vamos a ir a la ley 7600 donde habla de tránsito, cambiarlo desde ahí, se reforma, no, se va a la ley de tránsito y se le dice, se reforma estos artículos de la ley de tránsito, como en algún momento se ha hecho con la ley de tránsito y con otras leyes se ha hecho, pero muy tenuemente. Pero alguna gente ha querido cambiar la legislación nacional para armonizarla con la ley 7600 desde la ley. Para mí la ley, como les repito, la ley está hecha en un formato que es el de las normas técnicas de Naciones Unidas, que no fue un invento, les repito, fue un trabajo dialéctico, académico, social de muchos años a nivel de internacional, para que esas normas llegaran a la mesa de Naciones Unidas y fueran aprobadas como normas técnicas. De ahí se toma ese formato. Vea que las normas se llaman normas uniformes de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Hasta el nombre nos trajimos para la ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Ese formato debimos haber dejado, digamos que intacto, en recordatorio y para que tuviéramos bien claro de dónde nacía la ley 7600 bajo ese formato. Algunos ajustes, pues sí, por ejemplo, hicieron ajustes en contra, como les repito, cuando le dieron más tiempo a los autobuseros. Sí. Eso fue un ajuste negativo. Pero lo que debimos haber trabajado después de la ley 7600, que en algunas cosas se trabajó, pero muy poco, era en otras leyes, en lo que tenía que ver con empleo, con educación, con salud. Ahí es donde uno quisiera agarrar la ley general de salud, abrirla y ver que hay todo un apartado sobre discapacidad. O agarrar la ley
o agarrarte las normas de la ley de tránsito y abrirla y ver que hay todo un apartado que habla sobre los derechos de accesibilidad, de movilidad de las personas con discapacidad en relación perdón, con lo que es la convivencia con el tránsito. Pero no, pensamos que la ley, así como pensamos, perdón que lo traiga el tema, que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONADIS, es el Estado de las personas con discapacidad, el gobierno, y que todo lo que tiene que ver con discapacidad debe ir ahí y que el CONADIS tiene que aparecer en todo lado. No. Hay que cambiar ese modelo. El modelo incluyente nos dice que en todo lado tienen que tienen que atender, en todo lado tienen que recibir, y en todo lado tiene que haber normas y políticas para las personas con discapacidad. Don Eric, decía un amigo, persona con discapacidad visual, artista visual, Geoffrey González, que lo que no se ve, no se dice, no se habla de eso. Y si no se habla y no se ve, es invisible y deja de existir, ¿verdad? Entonces, de repente, como usted bien lo indica, si hay un funcionario o una persona que está trabajando con políticas de salud, a donde va a recurrir primero es a las leyes que hablan sobre políticas de salud, ¿verdad? Y, o sea, hay un punto. A lo que lo cobija. A lo que lo cobija, correcto. Entonces, tener que recurrir a las leyes sobre políticas de salud y tener que brincar a ver qué dice la ley 7600 sobre las leyes de política de salud, y hacer ese asocio y luego la convención, ¿verdad? Que, o sea, es un poco, no sé, ¿verdad? Es un laberinto ahí de procesos legales y administrativos. Por eso la convención, y no vamos a hablar de la convención, tiene un artículo que habla de que los estados homologarán sus leyes nacionales. Homologar, ese es el término, esa es la palabra. O sea, creo que después podemos hablar y sacar algunos podcasts, algunos episodios, ¿verdad? Ya sea acá o ya sea con la Sociedad Bíblica o con ambos, sobre la misma convención, que es algo que nos daría para hacer temporadas, ¿verdad? Pero bueno, ahí poco a poco y conforme igual la audiencia lo vaya pidiendo, pues lo podemos ir sacando, ¿no, don Eric? Efectivamente, para terminarte de hablar esto de la ley 7600 en cuanto a las modificaciones, es lamentable que se haya, o sea, a estas alturas ya no sabemos qué es del original. Es como agarrar una casa y será porque estamos en Toyopán, una casa de esas antiguas que están etiquetadas como patrimonio, y comenzar a darle y a cambiar, y hoy le cambian una ventana y mañana le cambian una pared, y cuando te das cuenta ya la casa no es la casa, ya no es patrimonio, ya no es patrimonio, queda una pared ahí con una ventanita histórica o alguna cosa así, pero ya no es, ya tiene, todos los materiales tienen marcas ya, claro. Bueno, es un poco eso. Entonces lo ideal hubiese sido que, como dice la convención, a estas alturas tuviésemos un montón de leyes y todo homologadas. Para terminar, para retomar lo que vos decías, yo como funcionario público, todos los días voy a ver qué dice primero, qué dice mi reglamento interno, qué me toca hacer a mí, qué dice mi reglamento interno, voy a ver qué dice la ley, si estoy en el MEP, qué es el de empleo, etcétera, de educación. Y si como funcionario público todavía me siento amenazado, voy y busco la ley de administración pública, que es como la tapa al perol, decían antes, ¿verdad? La ley de administración pública. Entonces ahí. Entonces cuando les mire, pero es que la ley 7600 dice, no, pero a mí no me van a castigar por no cumplir la ley 7600. Pero si incumplo lo que dice la ley de administración pública o lo que dice la ley de salud, todo eso ahí sí me castigan. Entonces, claro, lo que diga la ley 7600, lo que diga la convención, pasa a otro plano, porque yo como funcionario público, a los que estimo mucho y admiro, y yo, ¿verdad? Y estamos protegidos, yo también he estado en ese lado, primero se cobijan sobre la normativa interna, sobre la ley que lo cobija, y como te digo, ya en última instancia la ley de administración pública, pero las leyes estas, las de leyes como la 7600 y la convención, que también es ley de la República, lógicamente,
son vistas como normas alternativas y eso en derecho no existe, ¿verdad? Una norma alternativa. O sea, la norma existe porque existe y se cumple. Pero la realidad en la práctica es que son vistas como normas alternativas y el gran reto que tenemos con la ley 7600 es que lo que ahí dice tenga más dientes, ¿verdad? O sea, tenga más fuerza para cumplirse, para que los postulados, para todo lo que dice la ley 7600 y la convención interamericana contra la no discriminación contra las personas con discapacidad, que también es la ley de la República, y lo que dicen otras leyes sobre discapacidad como la de empleo que se hizo en el 2010, la 8862, etcétera, dejen de ser normas alternativas para alguna gente y se conviertan realmente en normas de cumplimiento. Claro. Ese es el gran reto que tenemos hoy como población con discapacidad y como sociedad, porque repito, esto no es un tema de la población, estas leyes son para la sociedad. Claro, y al final tampoco es un tema, ¿verdad?, ni de institucionalidad, ni de empleados públicos. Yo creo que es un tema más de personas y de voluntades. Como bien lo decías vos, en algún momento has estado en ese lado de la cancha, ¿verdad? Dentro de nuestra comunidad tenemos educadores, fisioterapeutas, sociólogos, economistas, administradores de empresas, psicólogos. Tenemos un sinnúmero de personas que trabajan también en el sector público, que son parte de esa comunidad Fundaprogresi. Políticos, correcto, y que de una o de otra manera, de verdad, han puesto su granito de arena, muchas veces han nadado contracorriente, pero también es entender que esto es un tema de voluntad de cada uno de nosotros como personas, como seres humanos. Cierre. Es momento de despedirnos. Te agradezco profundamente, Eric, por compartir esta mirada transformadora en nuestro espacio. Llegamos al final de este episodio de A Contraluz, donde mirar distinto es también recordar distinto, Eric. Gracias, Abel, como siempre, por ser tan detallista con todos estos temas de audio, de video, por preocuparte tanto por todo esto. Agradecimientos, bueno, mencionar a incluso la Asociación de Personas y Familiares de Personas con Discapacidad San Isidro de Heredia, que es una asociación de desarrollo de las poquitas que hay bajo la ley de Dinadeco, ¿verdad? Eric, primera organización que se crea en pandemia de manera completamente virtual, ¿verdad? Gestiona virtual. Todo virtual, sí. Incluso que hemos porque también soy asesor y parte de Inclusi, hemos incluso presentado proyectos ante Dinadeco muy exitosos y de manera virtual, ¿verdad? Algún día vamos a hablar de eso más adelante. Agradecerle a Alfredo Montero, que está aquí, sacó la tarde y aquí ha estado con nosotros, acompañándonos, dándonos café y tertuliando con nosotros. Claro. A Toyopan por prestarnos aquí la biblioteca. Y pues muy contento de estar aquí en nuestro cantón, en San Isidro, que es un lugar de mucho efervescencia comunal, ¿verdad? Y aquí estamos, y agradecerle por supuesto a los que han tenido la paciencia de escucharnos hasta este momento con una conversación que espero haya sido no muy aburrida, pero que te repito y les repito a quien nos escucha, mucha de ella me tocó vivirla, estoy hablando de cosas vivenciales y espero pues que nadie se sienta aludido negativamente, sino todo lo contrario, que sirva para enriquecernos como sector y como país. Les invitamos a unirse a nuestra campaña exclusiva en redes sociales, compartiendo los mensajes y las publicaciones con la etiqueta Ley 7600 Mayo 2026-30 aniversario, recordando siempre que la igualdad debe ser ley. Seguiremos revelando historias que la luz directa no deja ver. Nos encontramos en el próximo episodio con más voces, más memoria y más crítica desde la experiencia áptica. Este episodio fue una colaboración entre Fundaprogresi, Inclusi y Toyopan. Hasta la próxima.